tutores, compañeros, estudiantes y las personas que estén viéndonos. Soy Nicole Rojas, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Pertenezco a la UNAD y al curso de didáctica. Hoy, 20 de septiembre, doy la bienvenida al licenciado en Lenguas Modernas, especialista en informática y egresado de la Universidad de Caldas, Alexander Aristizábal, quien lleva 12 años en la docencia y estará brindándonos su conocimiento y reflexión acerca de la tarea de ser educador y cómo toma parte de la didáctica. Todo esto por medio de una entrevista. Profe Alexander, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? ¿Está preparado? Hola Nicole, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos preparados para dar nuestro punto de vista frente a las temáticas que vayas a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué concepto tiene de la didáctica? La didáctica, a ver, es que la didáctica engloba muchos aspectos, ¿sí? Pero esencialmente está el proceso de la educación, de cómo ya llegamos a las personas a llegar con un criterio de conocimiento, ¿cierto? Más allá de simplemente opiniones y puntos de vista personal, sino aspectos generales, pero que contemplen, ¿sí? Hechos o asuntos que tengan que ver con el conocimiento. Entonces, por eso la didáctica comprende, como le dijera yo, es un macro, ¿cierto? No solamente decir método de enseñanza, ¿sí? Que tenga que ver algo pues, con la pedagogía, sino cómo hago yo para enseñar lo que quiero enseñar. Más allá de si lo que debo enseñar yo son los contenidos o si lo vemos de una forma más funcional, el hecho de enseñar a pensar. ¿Sí? Esa es mi idea de docente, ¿cierto? Enseñar a pensar. Tampoco enseñar qué es lo que tiene que pensar, sino enseñar a pensar. Y dentro de mi área, por ejemplo, el inglés, se me facilita mucho en el aspecto en el que yo doy clases, por ejemplo, en básica, secundaria y media, que ya hay unos procesos más formales de pensamiento en los estudiantes, y se presta mucho el inglés para transversalizar contenidos, aparte de enseñar el idioma, un idioma extranjero, se da la posibilidad de que ese idioma me sirva como un mediador en la expresión de conocimiento sobre cualquier área, ¿sí? Fundamental, pero aspectos generales, ¿sí? Eso diría yo más bien que sería la didáctica, ¿sí? Esa forma de llegarle a un estudiante, a una persona en general, con contenidos, ¿sí? No solamente algo puntual, sino, pues ya sabemos que el saber es algo inmenso, entonces no solamente lo puntual en un área, sino lo general también que usted pueda, volvemos a repetirlo, desde el inglés, ¿cierto? Poder llegar a otros asuntos más generales que solamente una lengua, ¿sí? Contenidos de cultura general, de geografía, bueno, etcétera. Muchas cosas hay para trabajar. Bien. Bueno, profe, muy acertada su respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? El proceso de evaluación, pues es un proceso continuado, pues así lo veo yo, no es solamente una cosa memorística y de momento, ¿cierto? Sino que es un proceso largo. Yo prácticamente evalúo a mis estudiantes durante todo el año, independiente de las notas que me toque sacar, ¿cierto? Porque hay que cuantificar de cierta manera lo que se ha aprendido, ¿cierto? Y los estudiantes, pues, en algún momento sacarán unas notas, ¿sí? Unas valoraciones cuantitativas inferiores a lo esperado, pero en el transcurso del año uno mirará muchas cosas más allá de eso, y si hay la posibilidad, pues entonces está conducta, ¿cierto? La actitud frente a la clase,
muchos aspectos que durante todo el año uno los está teniendo en cuenta por si de pronto, de manera cuantitativa, en asuntos muy puntuales, el estudiante no fue capaz, digamos, de lograr lo que uno como profesor quería, al menos durante todo el año tuvo algún tipo de aciertos desde su personalidad, desde su forma de ser, desde su individualidad, que uno dijera, bueno, vamos a valorar este aspecto y si hay que ayudarle un poquitico, le ayudamos para que no se quede, ¿sí? Diferente a casos donde uno vea, por ejemplo, un estudiante que definitivamente no tiene actitud frente a la clase y entonces no hay forma como de usted decir, bueno, ¿sería que me equivoqué yo como profesor o este estudiante definitivamente no prestó la atención que se necesitaba para yo poder valorar también mi quehacer como profesor y al estudiante en su quehacer como estudiante? ¿Sí? Pero entonces es un proceso gradual y secuenciado durante todo el año. Obviamente ahí por periodos me toca sacar unas calificaciones y unas valoraciones cuantitativas para llevar un registro por periodos los estudiantes y el desempeño que ellos han tenido. Pero no es solamente eso, ¿cierto? No es que sacó 2, no, un estudiante el conocimiento no se puede medir por un 2, es muy grande, pero como tenemos que colocarlo en cifras, ¿sí? Porque los números nos permiten eso, cuantificar, para ya de acuerdo a esos datos poder tener una estadística o al menos esa valoración cuantitativa que es más fácil de asimilar desde el ojo externo, ¿sí? Que una forma cualitativa que sería la forma como uno como profesor debe evaluar, y de hecho lo hace uno, ¿cierto? La evaluación cualitativa, que era lo que me refería durante todo el año, que es lo que uno hace como docente. Bien. Sí, profe, yo creo que esa es la manera correcta en que un docente debería evaluar, pero mi próxima pregunta es, ¿tiene algunos criterios generales en cuenta para hacer esta evaluación? Sí, como le decía, pues un criterio general es la evaluación durante todo el año de la persona en sí misma, ¿sí? Del individuo, su actividad durante las clases, la participación, bueno, todo eso entra dentro de un aspecto, de un componente de actitud. Así lo aptitudinal, ¿cierto? No sea algo, pues, espectacular, por decirlo de alguna manera, pues todos no tenemos las mismas aptitudes para muchas áreas. Habrá quienes tienen aptitud sobremanera para las matemáticas, las ciencias, etcétera. Y habrá quienes su aptitud está en las lenguas, ¿sí? Pero así no haya aptitud, que haya la actitud frente a algo. ¿Sí? Y eso también trato de incentivarlo yo en los estudiantes. ¿Sí? Listo, yo no me gusta el inglés, o no soy capaz con el inglés, que yo siempre digo, no digan eso tampoco, pero uno entiende, ¿sí? Porque a no todos se nos facilitan ciertas cosas, pero con una actitud frente a algo, porque desafortunadamente le tocó, es obligación en el estudio, en secundaria y básica, no es si quiero o no quiero, le toca ver unas materias, ¿sí? Que son fundamentales y son esenciales dentro del pensum académico en las instituciones educativas de Colombia. Y en todo el mundo también. Entonces, deben verlas, deben aprobar, así, ¿cierto? Los criterios que se tengan para la valoración de esas áreas. Entonces, yo tengo que sacar siempre durante todo el año la mirada frente a ese individuo, ¿qué hace en mis clases? ¿Sí? ¿Cómo está la receptividad frente a lo que yo hago? No me gusta, por ejemplo, evaluar en el sentido estricto de un cuestionario, responda sí o no, o responda, o preguntas abiertas, sino que más bien dentro de las actividades que yo desarrollo, y en este tiempo de pandemia vale la aclaración también que la enseñanza cambió un poco no mucho, porque pues, ya se dejó ese rol de docente y la convivencia escolar tan sabrosa que era, entre otras cosas, por un rol de la virtualidad, que ya poco a poco se ha ido ingresando otra vez en la presencialidad, pero tampoco llena
la esencia que era la educación anteriormente, porque yo me pongo un tapabocas y yo siento que yo estoy ocultando parte de lo que yo soy como profesor con ese tapabocas. La convivencia misma en el salón de clase, en el sentido de que antes de la pandemia era social, ¿cierto? Usted andaba de lado a lado, miraba puesto por puesto estudiantes dentro del desarrollo de las clases, pero ahora no se puede, o al menos dentro de los protocolos eso no se permite. Habrá profesores que lo harán, habrá profesores que no se coloquen el tapabocas o que lo usen mal, o se lo coloquen mal, pero yo trato de mantenerme muy centrado en la idea de los protocolos de bioseguridad. Uno es, me ubico en mi puesto, ¿sí? Con mi tapabocas y proyecto un material el cual vamos desarrollando paso a paso dentro del salón de clases. Esa es como la estrategia así, de enseñanza. Y dentro de esas actividades queda una actividad para que ellos la desarrollen individual, que esa sería la evaluación, ¿sí? La evaluación de los criterios. Entonces puede ser a manera de video, puede ser a manera de un crucigramas, ¿sí? Un crucigrama de términos que hay a manera de mapas conceptuales. Bueno, muchas cosas a manera de escritos también. Hay muchas cosas que uno puede desarrollar para que el estudiante se evalúe, ¿sí? Sea evaluado, sin necesidad pues de que sea un cuestionario de pregunta-respuesta abiertas o de sí o no, o de opción o de múltiples cogencia, pero sí hay que hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Para evaluar. Sobre todo, que el estudiante vea que hay muchas maneras, ¿sí? Y que el estudiante se esmere por hacer las actividades, por eso son actividades individuales, porque pues una cosa es usted poner unos trabajos y que se copie uno y el otro y a la final la educación sigue siendo como una recocha, ¿sí? Pero en este sentido el estudiante debe hacer sus cosas, porque si no, pues entonces ya la valoración completa, ¿sí? Va a tener un promedio menor al que podía estar esperando ese estudiante si se está copiando, que en eso sí me he percatado yo bien y he tratado de hacer mi labor bien hechecita, ¿sí? Y con ello ellos van aprendiendo que deben hacer las cosas individualmente y las hacen. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los profesores pecamos por no ser exigentes en ese sentido, ¿sí? Porque, no, pues, o sea, que se copie, igual yo tengo que pasar es unas notas y no más, pero yo sí trato de obligarlos a que tengan siquiera un mínimo, ¿sí? De esfuerzo frente a lo que deben realizar. Y si no es del todo agradable las actividades que están descritas en un taller, por decirlo de alguna manera, pues se deja una opción de actividad libre, ¿sí? Entonces el estudiante escogerá cómo me va a presentar, ¿sí? Algo que yo le pedí, porque obviamente debe haber algún criterio, no es el criterio del estudiante, sino el criterio del profesor, de qué me debe, cómo debe mostrar que ha asimilado ciertos contenidos o que ha conocido ciertos aspectos, puede ser, en este caso, de mi materia, del inglés. Y hay muchas opciones, yo se las muestro, que escoja cualquiera de esas si quiere, tampoco lo voy a forzar si no se siente a gusto, no, es que yo no quiero hacer eso, entonces muéstreme usted cómo la puede presentar, usted se sienta a gusto, ¿sí? Pero es necesaria la evaluación. Bien. Bueno, profe, entonces, hablando sobre las clases y actividades curriculares, ¿cuenta con un cronograma de actividades y un preparador de clases? Sí, Nicole, claro, inclusive pues eso es parte del trabajo que tenemos que hacer como de evidencia, ¿sí? De lo que hacemos. Se lleva un planeador, yo lo hago anual de una vez a principio de año, desgloso todo lo que se va a trabajar, igual desde el plan de área, los temas, ¿sí? Y pues cada año se variarán una que otra actividad teniendo en cuenta qué funcionó, qué no funcionó, qué fue más o menos. Y año tras año uno va modificando unos aspectos, tratando de que eso sea más agradable, ¿sí? No estoy diciendo que de pronto es que sea desagradable, sino que hay veces uno planea unas actividades y a la hora de ponerlas en práctica algo falla. Por más que usted prepare, siempre va a haber el factor
improvisación en algún momento, ¿sí? Y aparte de eso, habrá unas actividades que uno no las explota al máximo, bien sea por la actitud de los estudiantes, bien sea por el entorno, bien sea por la misma esencia del profesor, pero no todo lo planeado necesariamente tiene que dar los resultados esperados, pero por eso se planea, ¿sí? Para, en base a lo que se hizo, sacar, tener unos criterios bien claros, es decir, funcionó, qué bueno, esto lo vamos a seguir. Y si funcionó, dentro de las cosas que uno hace, también desarrollar las actividades, dice, funcionó, pero mira que hice esto y me parece que está mejor o acompaña y le da potencial a la actividad que teníamos planeada. Así es, de eso se trata la planeación, para ir mejorando año tras año en las actividades que se desarrollan. Bueno, profe, y cuando algún estudiante no entiende alguno de estos contenidos, de lo que se había planeado para la clase, ¿qué estrategias de aprendizaje emplea? Bien, alguna vez me cuestionaba yo porque los estudiantes me sacaban bajitas notas, los promedios eran bajos o perdían muchos. Entonces yo me sentía culpable de cierta manera. Pero entonces, haciendo ese análisis secuencial durante todo el año de mis estudiantes y año tras año y curso tras curso, me di cuenta que pues, la culpa en esencia no es mía, ¿sí? Y que dentro de al analizar esos estudiantes, uno ve que hay unos estudiantes que no tienen aptitud, ¿sí? Pero que con la actitud lo tienen todo. Entonces, esos estudiantes que de pronto no se les facilita porque es re difícil, ¿sí? Y más en el sistema educativo colombiano donde la relación estudiante-docente es muy elevada, entonces es muy difícil usted personalizar sus clases, ¿sí? Entonces, de coger usted a 40 estudiantes y de esos 40, digamos que el 80% tienen bajas calificaciones y de ese 80%, pues uno analiza que esos estudiantes todos tienen aptitudes para aprender. Ninguno tiene problemas cognitivos o problemas, sí, que uno diga, uy, no aprende porque no es capaz, porque definitivamente no es capaz, sino que el estudiante ni tiene aptitud ni tiene actitud. Entonces yo contra eso no puedo entrar a pelear, ¿sí? Y no puedo tampoco desgastarme más de lo que me desgasto. Partamos del hecho de que es un grupo de 40 estudiantes. Si fueran circunstancias diferentes, digámoslo, grupos de 19, 15 estudiantes, pues hombre, ahí ya uno lo piensa un poquitico más y le queda más fácil, ¿sí? Trabajar de manera un poquitico más personalizada. Pero si no, difícil, ¿sí? Porque es muy grande, son grupos demasiado numerosos y uno también tiene que ver que los profesores tienen vida privada, ¿sí? Que así sea la utopía, no, que el profesor, que entonces que no está en pro de sus estudiantes, no, uno está en pro de los estudiantes, 100%, lo que no puede es llegar a intimar a ese punto de casi personalizar clases, porque no hay forma, ¿cierto? Y son muchos. Y ese mismo grupo poblacional y ese mismo grupo, ¿sí?, de 40 estudiantes, tiene incidencia en que la atmósfera en el salón de clase de pronto a veces no permita, ¿sí?, que algunos estudiantes comprendan o que algunos estudiantes se dispersen, digámosle por disciplina, ¿cierto? O por indisciplina, o porque no quieren, porque el de al lado me habló, entonces yo le hablo. Y es totalmente normal en muchachos, ¿cierto? Lo que no es normal, yo no lo veo así, muchos profesores sí, es acudir al castigo como medio para controlar la disciplina y como medio para hacer que el estudiante me ponga atención, es decir, me pone atención sí o sí, y si no, pues le va mal. Eso no es mi punto de vista. Y sí me da mucha pena a veces con los otros estudiantes, algunos, ¿sí? Que se les ve el interés, quieren aprender, y otros tantos que no dejan.
Y sin embargo, mediante la charla, uno habla con ellos, tratan de modificar un poquito su conducta, ¿sí? Y colaboran un poquito en el desarrollo de las clases. Pero esencialmente, lo que he visto yo de esos estudiantes que no logran, ¿sí?, alcanzar los objetivos, lo que yo planteo, no es porque no puedan, es porque no quieren, es porque no le prestan atención, ¿sí? Que quieren que, si aprendí, lo aprendí fácil, entonces así es, pero si me cuesta un poquito de dificultad en aprenderlo, entonces no, ¿sí? Entonces yo no me puedo desgastar en el asunto bueno, usted no, usted por qué le fue tan mal, venga para acá, uno sabiendo, ¿sí? Y sobre todo después con gente que uno conoce, ¿sí? Porque uno lo recibe en un año y después ya seguido son personas que uno sigue conociendo. Algunos cambian la actitud, ¿cierto? Otros no, pero entonces yo no me puedo desgastar tampoco, no me perdió aquí, entonces voy a hacer esto y esto y esto. Aparte de que uno en clases desarrolla muchas actividades de muchos tipos, ¿sí? Y como le decía anteriormente, la forma de evaluar, ¿sí? Ellos son libres de presentarme lo que quieran, pero preséntenla, y no los presentan. Entonces ahí se evidencia que es, aparte de lo que uno observa en clase, y ya cuando no presentan algo que uno les dice deben presentarlo con estos criterios, ¿sí? Y no lo presentan, ya es cuestión de pereza, ¿sí? Esencialmente diría yo eso. Bueno, profe, escuchándolo hablar sobre sus preocupaciones, reflexiones sobre su forma de enseñar, eh, ¿se considera un buen docente? Pues yo creo que sí, porque si no lo fuera, hace rato me hubiera retirado. Yo dentro de mi criterio tengo lo que hago, lo hago bien. Tengo que hacerlo bien, no esmerarme por hacerlo bien. Si lo hiciera así porque sí, hace rato hubiera desistido de esto. Sí, estaría en el lugar equivocado, y si estoy en el lugar equivocado, pues tendría que salir. Y no le niego que algunas veces, como le decía al principio, se siente uno frustrado, tiene sí, como esas cosas, porque no quisiera, uno cuando planea una clase uno se imagina, va a salir esto de esta manera, y el salón de clase es el campo de batalla y las cosas ahí pueden cambiar, y de hecho cambian, y a veces negativamente, que uno tiende a desmoralizarse. Pero, y estoy aquí, o sea, aprendo de eso y ya no me desmoralizo, porque me considero que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, yo sí considero que, aunque es feo, sí, pero tengo que tener criterio suficiente para decir que me considero buen profesor. Profe, ¿el perfil docente debe cumplir con algunas características? Y si es así, ¿cuáles serían? Sí, claro. Yo digo que un profesor tiene que ser muy abierto, ¿sí? A las inquietudes, a los conocimientos, a aceptar cuando no sabe algunos aspectos, porque puede haber muchachos que lo corchen a uno, y de hecho al muchacho le gusta mucho desafiar, ¿sí? Y tratar de encontrar el punto de quiebre a todo el personal que está frente a ellos. Yo trato en lo posible, de ser muy paciente, de desarrollar. O sea que esencial desde mi punto de vista para un profesor la paciencia. Si un profesor no tiene paciencia, le va a tocar que desarrolle otro tipo de habilidades y otro tipo de actitudes muy grandes, ¿sí? En sentido de un conocimiento muy amplio, ¿sí? Para que eh, pueda contrarrestar el no ser paciente. Uno tiene que ser paciente, es esencial. Y lo otro, en este tiempo, y lo digo yo, por ejemplo, desde mi punto de vista como profesor de inglés, es una ventaja uno saber ya un idioma, que enseño el idioma, pero aparte de eso, uno como profesor debe empaparse, así sea poquitico, de muchos aspectos de la vida, ¿sí? De naturales, de pensamiento racional, bien sea contenido en aspectos filosóficos, de un poquito de matemáticas, ¿por qué no? Al menos física, ¿cierto? Entendimiento del mundo, bien, así no sea eh, desde los cálculos matemáticos, pero al menos desde la observación y la razón y la lógica. Pero yo creo que un profesor debe tener todos esos aspectos, al menos para darle
una guía, ¿sí?, a los estudiantes cuando le pregunten por determinados aspectos ajenos, ¿sí?, al área que uno enseña, al área de desempeño, y que tenga uno una forma de guiarlos. O sea, si no les dé la respuesta exacta, pues igual la idea tampoco es eso, ¿sí?, sino que al menos un direccionamiento, ¿verdad? Pero puede buscar en esto, o si es de otro criterio, no lo sé, pero voy a averiguar y le voy a dar la respuesta, porque esa es otra cosa. Si usted, un estudiante le consulta algo y usted no sabe, no es bueno quedarse, no sé, es simplemente listo, no sé ahorita, pero déjeme, voy a averiguar, me parece interesante el cuestionamiento o algo por el estilo, siempre dándole a entender que no vaya a dejar de preguntar, que así alguien no tenga la respuesta, en ese momento puede estar. Entonces el profesor tiene que tener esa capacidad de aceptar, ¿cierto?, cuando no sabe, y nunca ver enemigos allá de ese lado de los estudiantes, jamás, eh, sino personas que quieren conocer, que están en su proceso y que algunos son muy pilos. Entonces uno no puede quedarse callado y solamente quedarse con él. No sé, no me pregunte, ¿sí? Como diciendo porque, ay no, es que si me siguen preguntando así van a poner en evidencia mi ignorancia. ¿Y qué tiene? Es que todos somos ignorantes en alguna forma, ¿cierto? A veces pues, no todo mundo ignora las mismas cosas, pero que ignoramos cosas. Entonces el punto es estar abierto y no ver que el estudiante le está preguntando a usted es porque lo está pues, corchando, porque le tiene bronca, porque lo quiere hacer ver ignorante, ¿no? Uno sabe unos aspectos y hay otros que no. Es sencillo, no sé, pero le averiguo. Entonces, capacidad de investigación, paciencia, ¿sí?, y tratar de conocer de muchos aspectos, ¿sí?, de la vida. Bueno, profe, entrando más en cuestiones sobre su área de conocimiento, el inglés, ¿cómo cree que aporta la didáctica en el proceso de enseñanza del inglés? Desde mi punto de vista y en lo que yo hago, se me ha facilitado mucho y me parece muy bacano porque yo, aparte de enseñar el inglés como idioma, me sirve como un medio para enseñar otros aspectos. El inglés, o sea, el que enseña inglés, si lo quiere así, puede hacer una transversalización gigante en muchas áreas. Entonces, lo digo desde mi punto de vista, transversalización en ciencias naturales, en ciencias sociales y geografía, bueno, las ciencias naturales tienen que ver con física y todo, muchos aspectos que uno puede abordar, no necesariamente tiene que estar ligado estrictamente a la gramática. Es más, uno no debería enseñar gramática, sino enseñar contenidos y con esos contenidos acercar el idioma, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el inglés como área tiene unas funciones y la función esencial del idioma es poderme comunicar con otra persona, que inclusive ese es el sueño, ¿cierto? El ideal de la educación, que yo salgo del colegio y sé hablar inglés, o al menos me sé comunicar, Pero el sistema educativo adolece de esos aspectos, ¿sí? Y entonces, si nos vamos a grados superiores, grados de educación media, de educación básica, secundaria y media, ese proceso del idioma como medio para yo comunicarme con otra persona ya debería estar inserto, ya debería estar aprendido desde la primaria, ¿sí? Que en la primaria sería donde están las mayores facilidades para yo entablar ese proceso de el inglés como mi idioma, ¿sí? Como mi medio de comunicación con otro individuo. Cosa que cuando ya llegaríamos a secundaria, ese idioma está mediado en nuestra relación estudiante-docente, pero no haría parte de lo que yo estaría enseñando, ¿cierto? Idioma para comunicarse, no, ya tendría que estar el idioma. Y ya podría yo, en grados superiores, con pensamientos, ¿sí?, abstractos, ya individuos más maduros, desarrollar otro y generar otro tipo de contenidos y generar otro tipo de conocimientos, que el idioma me sirva para yo enseñar, ¿sí?, y reforzar las otras áreas de desempeño. Uno como profesor de inglés tiene muchas ventajas frente a otro, pero también existe el criterio de que el profesor de inglés es el que menos
potencial tiene frente a los estudiantes porque está enseñando solamente un idioma, ¿sí? Pero si lo ven de esa manera, si yo lo veo sacarle ventaja a que yo sé inglés y puedo enseñar esto y esto y esto, ¿sí? Aparte del inglés como idioma, sino como medio para enseñar otro tipo de contenidos espectacular. Y asimismo, yo consideraría que los profesores en algún momento tendrán que saber inglés. Tendrán que saber inglés, desde el ciencias naturales hasta el de matemáticas, todos, si vamos hacia un tipo de sociedad diferente, ¿bien? Porque no es como muy práctico ya en estos tiempos. Por ejemplo, yo soy profesor de ciencias naturales y entonces ciencias naturales y no más ciencias naturales, o sea, los mismos contenidos y sin producir algo nuevo. Mientras que si yo estuviera enseñando mis ciencias naturales en un idioma, ¿sí? Extranjero, pues sería una ñapa, ¿sí? Un valor agregado al proceso de enseñanza. Eso es lo que hago yo prácticamente, que es explotar al máximo mi idioma y mi área de saber. Precisamente tocando el tema de cómo está constituido el sistema de la educación, ¿cree que el sistema educativo que rodea al inglés necesita cambios o innovaciones? ¿Por qué? Yo diría que sí, diríamos, empezando por la forma como evalúan. Mire que eh, un idioma, un idioma de manera natural se aprende primero a hablar como la lengua materna, ¿cierto? Entonces escuchamos y generamos sonidos y aprendemos a hablar, ¿cierto? Esa es la forma natural. Pero nosotros hacemos el proceso al revés. Entonces, en la academia, ¿cierto? Ya en secundaria, porque vimos que en primaria, vemos que en primaria poco se da ese aspecto. Y los profesores licenciados siempre los llevan para secundaria, pero entonces lo hacemos al revés. Metemos sí, lo académico primero antes de lo natural. Entonces empezamos a leer y escribir en inglés antes de hablar y escuchar, ¿cierto? A hablar, escuchar y el habla, la escucha y el habla. Y esencialmente, para que esto mejore, tendría que haber profesores de inglés, ¿sí? Que sepan, que manejen, siquiera tengan un B1, ¿sí? Para trabajar con esos niños. ¿Y eso qué implicaría? Que ese profesor supiera de ciencias naturales, ciencias sociales, geografía, bueno, etcétera, todas las otras áreas, para que pueda hacer esa transversalización general en primaria, que tampoco es que sea muy amplio, ¿cierto? Porque en primaria los contenidos no son muy profundos, son muy generales, pero yo creo que esa manera de empezar ¿sí? a proyectar el inglés como medio para el aprendizaje y también como idioma funcional dentro del salón de clase es en primaria. Ya después en secundaria, pues se permitiría otras formas ¿sí? de trabajo, así como hacen los colegios bilingües. Ese es el proceso. Y aquí no es que, entonces, pues, las tecnologías que entonces vamos a desechar el tablero porque ya son las tecnologías, ya es con el videobeam, ¿no? Todo se puede, todo es práctico. ¿Cierto? Pero no podemos tampoco enseguecernos a que las tecnologías, entonces que el computador y que proyectar y que hacer diapositivas, no. Son cosas y herramientas útiles, ¿sí? Pero no necesariamente esenciales. Que porque la época de las tecnologías entonces que tenemos, no necesariamente son esenciales. Esencial, como ya le he dicho al principio y durante todo lo que le he narrado, esencial es yo como profesor, ¿sí? Lo que estoy proyectando hacia mi estudiante para que mi estudiante vea en mí alguien que sabe y del cual puedo y quiero aprender, independiente de las tecnologías. Obviamente, las tecnologías facilitan mucho, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo yo pararme a escribir en un tablero a tener una pantalla grande y proyectar ahí el contenido de la clase y vamos pasando ¿sí? por pedacitos y en cada pedacito pues tendré muchas oportunidades de mostrar esos contenidos de formas diversas. Un video, ¿cierto? Al instante, si contamos con internet,
Si vamos a hablar de tecnologías, Internet, ¿cierto? Internet y un computador. Ya dejaríamos al lado el tablerito y el marcador, y todo se podría hacer desde el computador, ¿sí? Las gráficas, todo, inclusive, ¿sí? En la clase. Entonces, en ese aspecto, las tecnologías ayudarían a ese proceso. Y pues sin inglés, la tecnología siempre ha estado porque con lo que uno aprende, ¿sí? El listening, los cassettes o los CDs, ¿sí? O los audios, se necesita de un aparato para reproducirlo. Un profesor de matemáticas nunca necesitaba una grabadora para dar clases de matemáticas, ¿sí? Pero un profesor de inglés en algún momento sí ha necesitado de una grabadora, ¿bien? Y eso es tecnología dentro del aula, eso es tecnología que se utiliza para el desempeño de esa materia. ¿Sí? Pero entonces, en general, yo no lo hablo que es lo máximo, entonces vamos a tomar todas las tecnologías porque es esencial. Y miren, con eso nos llegan muchas cosas, que contenidos, que este material, que mire, que métase a esta página, que busque en este otro lugar, que esta plataforma es espectacular. Estamos sobresaturados de ese tipo de contenidos y a la vez no sabemos usarlos o no es tanta la saturación de ese tipo de contenidos que o escoger a uno y de ahí saca unos poquitos buenos, ¿sí? Y a veces habrá otras plataformas que uno dice, lo bacano esto para trabajar con los estudiantes, pero esas plataformas se quedan cortas porque es como una historia, ¿sí? Eh, que va llegando a su fin y el problema es que la historia es corta en algunas plataformas, ¿sí? Entonces, que sería muy rico, usted decir que vamos a enseñar inglés como en un videojuego. El día que se inventen un videojuego siquiera así como esos juegos de PlayStation, ¿sí? Videojuegos de 7, 8 horas, ya es una cosa grande, un producto denso y muy bueno para trabajar. Pero plataformas donde usted las completa en 30 minutos o 15 minutos, así ¿cómo se llamaría eso? La interfaz, ¿sí? Fuera muy agradable, animada y todo, el ser tan corto, ya, le quita la gracia y desencanta. Entonces, las tecnologías son necesarias, son buenas, pero no es lo fundamental desde mi punto de vista, ¿sí? En la enseñanza. La siguiente pregunta es, ¿el contexto social que rodea una institución educativa influye en la educación a brindar? Claro, es determinante, porque ese contexto social es el que hace del estudiante su actitud frente a la clase. El contexto social son su familia, el contexto social es su entorno inmediato, que es la familia, y su entorno, ¿cierto? No tan inmediato, pero ahí mismo, que es la sociedad de la que hace parte. Y si desde la casa, ¿sí? No se inculca cierta actitud frente a algo, en este caso las clases, uno tiene que tener una actitud frente a todo, ¿cierto? Eh, Como le digo yo a los estudiantes que cuando en disciplina se nota, es parte de la actitud. Yo cuando estoy en un velorio, ¿cierto? Pues yo sé que me debo comportar de una manera, ¿sí? Y cuando estoy en una fiesta me comporto de otra manera. Entonces, así mismo, cuando yo estoy en un centro educativo, me debo comportar de una manera, con mayor razón todavía, porque se supone que estoy aprendiendo, ¿sí? No solamente, listo, no solamente los contenidos académicos, estamos hablando de educación primaria, básica y media, estamos formando individuos. Entonces, si bien no hay aptitud, si bien no quiero aprender contenidos académicos de ninguna clase, porque hay muchos estudiantes así, pero con la actitud lo llevan todos para aprobar, simplemente aprobar, aprobar, aprobar. Y están aprendiendo y están formándose como personas de esa manera, ¿sí? Diferente al estudiante que no va por mejorar su actitud, sino que sigue en sí mismo, en su mundo y lo que sea, y se comporta de la misma manera en la calle que en el salón de clase, ¿sí? Siempre con su actitud, a veces no muy adecuada para un centro educativo, para un aula de clases, pero es así y no la va a cambiar. Y ese muchacho pues, se quedará
con su actitud y no la va a cambiar. Tanto así, son pocos los casos, pero los ha habido. Tanto así que en algún momento terminan por ser expulsados de un colegio para ir a otro colegio y a otro colegio. Y ténganlo por seguro, que en alguno de tantos y de tantos trajines que ha tenido, asienta, ¿cierto? Ya no, la actitud cambia y comprende, bien sea por madurez, por los años o por lo que ha hecho, ¿sí? que, que debe comportarse de cierta manera para poder, si quería graduarse, para poder graduarse. Bueno, profe, volviendo un poquito al tema de la didáctica, teniendo en cuenta que la didáctica involucra un proceso docente educativo en vínculo con la sociedad, capaz de dar respuesta a sus exigencias, ¿cómo asume usted este reto actual de educar y formar profesionales independientes y comprometidos con el quehacer social? Eso es un trabajo duro. Es un trabajo duro, pero igual es el trabajo esencial del sistema educativo, o al menos dentro de lo que es lo que uno concibe, ¿sí? Como esa idea. Eh, y ahora que se me olvidó, que era algo que iba a comentar en la pregunta anterior, eh, nos evalúan de una forma en el ICFES, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente del inglés. Entonces evalúan gramática, ¿sí? Comprensión lectora, o sea, es leer y escribir. Eso evalúan en el ICFES, no escuchar y hablar. Entonces, si yo estoy en secundaria, si los estudiantes vienen en secundaria sin un proceso formativo esencial donde yo me pueda comunicar con ellos en un idioma, lo que yo haga, ¿sí? En ese aspecto lo debo hacer dentro del salón de clase como utilizando la lengua como medio para eso, ¿sí? Pero no gastando tiempo en eso puntualmente, ¿cierto? En hacer conversaciones o algo por el estilo, porque a mí me van a evaluar es en lectura y en escritura, o sea que yo tengo, al menos es lo que pienso yo, debo esforzarme más por focalizarme en escritura y lectura, ¿sí? Más que en el habla y el escucha, que esos serían en esencia las funciones del idioma, pero mire qué es lo que nos están evaluando en el ICFES, y si yo doy malos resultados en el ICFES, ¿cierto? Pues los estudiantes dan malos resultados en el ICFES, yo como profesor soy el que llevo el, 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 la etiqueta, ¿cierto? No estoy haciendo las cosas bien. Pero entonces debo replantearme siempre eso, ¿sí? Y tener ese criterio muy claro también de que es independiente de lo que yo haga con mi idioma, es que esos estudiantes no saben hablar, pero saben leer, ¿sí? Pero comprenden lo que leen. Y eso para mí eh, creo que me basta, al menos con los resultados del ICFES, ¿sí? Me da alguna idea de que los estudiantes están aprendiendo, ¿sí? Y eso, prácticamente es eso. Bueno, profe, ¿cuál cree usted que es el paso a paso que se debe seguir para planear una clase teniendo en cuenta actividades para los educandos desde la creatividad, la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías? El paso a paso, pues ese paso a paso es establecido desde que le dijera yo. Por ejemplo, en mis clases tengo un pensum, ¿cierto? Un currículo con los temas que se van a desarrollar durante el año y se buscan unas actividades. No necesariamente las tengo yo que desarrollar, algunas las desarrollaré, pero el Internet, ¿sí? Que es parte de la tecnología, me facilita mucho el trabajo. Si yo sé buscar, encontrar el material adecuado, sin tenerlo yo como profesor que preparar específica y exclusivamente para un grado, ¿cierto? Entonces, ahí me sirve la tecnología para ese aspecto. Y el otro, si tengo que proyectar, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho, en el colegio donde estamos tenemos televisores, ¿sí? En cada salón de clase,
Y usted conecta su computador, su portátil con un cable HDMI y ya listo. Entonces ahí y uno, si tiene así el colegio, no le brinda ese internet. Usted saca de su plan de datos, o si no tiene el plan de datos, entonces los paqueticos de datos, pero todos tenemos datos, ¿sí? De alguna manera, y más uno profesor. Posible que no va a tener un datico de los más chichipatos, pero que sea funcional. Y para ciencias sociales, ciencias naturales, para todo, es espectacular todo lo que hay. Pues yo sí me voy a poner, yo enseño a veces geografía, historia, en transversalidad con el inglés. Y una vez, ¡pim!, me pongo en el Google Maps o Google Earth y empiezo a ubicarlos, ¿sí? Desde lo macro, muestro el globo terráqueo, ¿sí? Me ubico en mi municipio, ¿cierto? ¡Tin! Los voy llevando allá, o a veces arranco desde ahí, ¿cierto? Desde su lugar. Bueno, estamos aquí, entonces el viajecito de hoy vamos a irnos para Oriente Medio, la media luna fértil, que en un pasado coloca uno ahí y el Google Maps lo lleva allá y empieza uno, ¿sí?, a ubicarse geográficamente. Y eso no se les va a olvidar jamás, de que están graficando siempre, siempre, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y eso se va quedando grabado. Igual que el vocabulario, ¿sí? Cuando uno enseña un idioma, lo esencial no es memorizar palabras, ¿sí?, listados de palabras, sino en contexto y buscarlas, ¿sí? Esencial es buscar, esta palabra tanto, te la busco una vez, la, la, la ubico por contexto, comprendo la idea. Otra vez me sale por allá adelante, ¿sí? Se me olvidó y la busco otra vez, ¿sí? Pero en el momento en que yo estoy haciendo eso, ya estoy aprendiendo, ¿sí? Y no importa las veces que me demore, si hago el proceso siempre, en algún momento la palabra ¡pum!, se va a interiorizar, ahí se queda y no la tendré que buscar nunca más. Entonces, todo eso es un andamiaje, ¿cierto? De las tecnologías, la didáctica, ¿cierto? La pedagogía, es un andamiaje que se requiere para la enseñanza, ¿sí? Y obviamente las tecnologías son esenciales, ¿sí? Pero no lo vería, diría yo, fundamental. Y y el estudiante debe hacer las cosas, ¿sí? Que es la otra, no solamente es el docente, nos responsabilizan siempre del aprendizaje al docente, ¿sí? Yo no me acuerdo de quién es una frase que dice, no se aprende solamente porque alguien quiera enseñar, ¿cierto? O el aprendizaje no se da simplemente cuando alguien quiere enseñar, ¿sí? El aprendizaje se da cuando yo quiero aprender, es esencial. Entonces, es cambiar la actitud de los estudiantes, de los padres de familia, de la sociedad misma, para tratar de mejorar lo que ya está. Bueno, profe, la siguiente pregunta es una duda que yo como estudiante de licenciatura didáctica tengo. ¿En qué consiste el enfoque cuantitativo y cualitativo en la didáctica? Pues lo que le comentaba al principio, ¿cierto? Lo cuantitativo, pues yo tengo que cuantificar de alguna manera para llevar un registro. La única forma de cuantificar es con números, ¿sí? Pero una persona no es un número. Y ese es el error que se comete siempre. Por ejemplo, y no solamente en la enseñanza, ¿cierto? A nivel nacional, en cualquier cosa son estadísticas, estadísticas, estadísticas. Y las estadísticas son números, y los números pueden con todo a la final. Pero de eso a la realidad, ¿sí? De las cualidades, la cualidad, la calidad de vida, por ejemplo, de las personas, no puede estar dada en números jamás, sino que es una herramienta para usted saber cómo va. Lo mismo en educación. ¿Sí? Yo no le puedo dar a esos muchachos, aunque se suele decir, no, esa niña, ese niño es de 5, es de 5, ¿sí? Pero ese 5, ¿qué? ¿Sí? ¿5 en qué? 5 en todo, pero ¿todo qué es? Entonces, los números simplemente se muestran, ¿sí? Dan una pauta de una estadística, de un análisis, ¿sí? Pero lo fundamental para mí siempre va a ser lo cualitativo, porque las personas somos eso, ¿sí? Somos un andamiaje grandísimo de muchas cosas y cada cosa de esa se debe valorar. Es esencial saber que cada estudiante tiene sus fortalezas, sus debilidades,
¿sí? Y que se debe explotar de una u otra manera. Yo diría que dentro de los, de la forma como se evaluan a los estudiantes, debería haber algo de retomar el pasado, que se llamaba algo la ley de arrastre. Y yo soy muy bueno para unas cosas, entonces a mí me sobra de ahí, y eso me podría ayudar en cosas que soy malo o no malo, no me gusta, entonces no le presto atención, no quiero gastarle tiempo a eso. Entonces con lo que yo soy muy, muy bueno, puedo arrastrar, ¿sí?, lo que haya. Y lo cuantitativo es simplemente, ¿sí?, dejar por registro, ¿sí?, numérico. Y lo cualitativo, ¿sí?, es esa mirada que yo le doy al individuo, ¿sí?, como las facilidades, ¿sí?, que yo le doy para presentar su conocimiento sobre diferente tema. Y no de estar, por ejemplo, también si lo vamos a contener ahí como cuantitativo en el sentido de cantidad de cosas que yo haga, ¿sí?, sino la calidad de las cosas que yo haga o yo presente, porque también es otro error que a veces se comete dentro de la didáctica. Muchas actividades, sí, muchas, como para variar, para que no se queden solamente en una sola cosita, sino muchas, pero a veces es mucho, satura, ¿sí? Y de pronto hay algunas actividades, ¿sí?, que son más amplias, ¿sí?, y pueden llamar la atención y retener esa atención por un span de tiempo, ¿sí?, por un tiempito más largo. Entonces, no es tanto, ¿sí?, la variación, sino la funcionalidad de lo que yo hago. Eso sería como mi criterio frente a lo de cualitativo y cuantitativo en lo de la pedagogía, de la didáctica, perdón. Ya para cerrar este espacio de reflexión, desde su experiencia en la docencia, ¿cuáles serían las recomendaciones o palabras que usted le ofrecería a un futuro docente? Pues lo que le había dicho al principio, siempre armarse de paciencia, y prepararse día tras día, no tanto en el sentido de la educación formal, es decir, hago una especialización, hago una maestría, hago un doctorado, no tanto en eso, aunque si lo van a hacer, estupendo, pero sí en estar actualizado, no solamente actualizado en su materia, sino actualizado en todo lo que se mueve. Ahora las tecnologías y el Internet nos permite estar actualizados frente a muchas cosas, muchas. Usted con un solo clic va a una parte, le interesó, miró esto y dentro de lo que está mirando encontró otro aspecto que lo lleva a otra parte y así, hacia el infinito. ¿Sí? Hay muchos contenidos. Un profesor, si quiere ser profesor, si lo tiene por vocación, debe armarse de valor para comprender muchas cosas, muchas más allá de solamente enfocarse en un área de desempeño, ¿sí? O sea, tratar de ser lo más completo posible. Así no haya profundidad, ¿cierto? No haya profundidad en las temáticas, pero al menos que conozca un poco de todo, porque eso le va a dar confianza al estudiante para preguntar, ¿sí? Y yo al darle respuesta, lo puedo estar ayudando a que ese muchacho ya averigüe por sí mismo. Otra cosa que es eso, es esencial, es eso, es mostrarle al estudiante que es él el que hace el camino, no uno como profesor, que uno no está para decirle esto es así y esto es así, no, uno está para mostrar, ¿sí? Y él verá qué coge, qué acepta, qué no acepta, qué refuta, ¿sí?, qué asimila. Jamás pararse uno como docente y dice, es que esto es así. No, así sea. ¿Sí? Así sea el caso. Por ejemplo, en las matemáticas, si 2 más 2 son 4. Eso sí no tiene refutación, obviamente. Pero frente a otros aspectos, uno debe ser muy abierto, ¿sí?, a escuchar, a responder y jamás a cercenar esa curiosidad del estudiante. Así, vuelvo y se lo repito, uno a veces pensar que el estudiante lo que busca es dejar en evidencia la ignorancia de uno como profesor.
¿sí? Pero no hay mejor respuesta que, o sea, no sé, ¿cierto? Porque es muy difícil saberlo todo, pero al menos tener la delicadeza de decir, le voy a encontrar, voy a averiguar, bien, bien su respuesta. Me gusta que indague sobre lo que es, porque para eso estamos, ¿sí? Para enseñar a pensar, no a mostrar qué es lo que tiene que pensar y tiene que pensar así, no. ¿Qué es pensar? ¿Cierto? Desarrollar su propio criterio. Así sí vamos a sacar generaciones que estén más, con una proyección más amplia sobre lo que es la sociedad, y sería la única forma en que la sociedad cambia, ¿cierto? Yo creo que aquí es un aspecto de lo que estaba en la pregunta anterior que de pronto me volé pedacito y no le concreté, que es lo que uno busca como profesor, ¿sí? Sacar estudiantes con criterio propio, personas, ¿sí? Personas con un criterio bien desarrollado, que crean en sí mismos, ¿sí? Y que le den a la sociedad, obviamente, ¿cierto? Que sean un aporte decidido para el desarrollo de la sociedad, de las sociedades, inclusive aquí, desde lo pequeño, aquí lo cercano, y por qué no a la sociedad, a lo grande de un país, que sería algo estupendo. Hay mucho para hacer con los estudiantes, pero en esencial es crearles criterios propios, que se sientan confiados y que la piensen, que no traguen entero. Bueno, profe, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación a este pequeño espacio. Creo que sus respuestas y opiniones van a orientar a más de un futuro estudiante en la docencia como yo, más de un docente estará de acuerdo con todo lo mencionado anteriormente. Eh, y gracias a todos los que estén escuchando esto. Gracias, Nicole. Un placer haberme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, que estés muy bien. Saludos.